¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a empezar cada 8 días a hacer un estudio bíblico sobre las Sagradas Escrituras del Evangelio del día domingo, con la intención de que encontremos más luces para poder entender la palabra de Dios, para que no continuemos dando una mala interpretación a las Sagradas Escrituras, ya que lo vemos muy cotidianamente, siguiendo casi que los mismos pasos de nuestros hermanos separados. Nosotros tenemos una iglesia que nos orienta, una tradición que nos orienta, que ha sido conservada por muchos años para que la dejemos perder. Y a veces tomamos un texto bíblico y empezamos a darle libre interpretación y recordemos las tesis que proponía Martín Lutero y terminamos haciendo lo mismo. Entonces creo que para todos nosotros, especialmente para mí, vamos a sacar un provecho muy importante para nuestra alma. Es aprender a hacer una lección divina de la manera más correcta, porque muchas veces solamente leemos el Nuevo Testamento y hemos despreciado el Antiguo Testamento. Recordemos que todo es palabra de Dios y muchas veces podemos entender a través de los estudios teológicos de que el Antiguo Testamento es mucho más profético, pero que en el Nuevo Testamento vemos más la presencia de nuestro Padre en Jesús, que es la palabra revelada. Por eso el día de hoy los invito. Esta meditación de la lección divina será para el domingo 26 de marzo del año 2023. Por eso los invito a que empecemos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Llamemos a una sola voz al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos comunique toda su sabiduría, para que nos abra el entendimiento, abra nuestro corazón, nuestra alma, y que el mensaje que Él quiere transmitirnos nos llegue a cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Señor Jesús, envíanos tu Santo Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el modo con el cual tú has querido que los discípulos hacia el camino de Emaús la hayan comprendido, para que los profetas, para que todos aquellos personajes los cuales nos quisieron llevar por el camino de la luz, que eres tu Señor, podamos poderlo entender. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú ya nos ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y de tu muerte. Ya nos acercamos prontamente a la Semana Mayor, en este tiempo de Cuaresma, donde queremos vivir una conversión en nuestra alma, en nuestro espíritu, porque nos falta muchísimo. A veces creemos que olvidarnos del hermano, a veces olvidarnos de la caridad, a veces renunciar a nosotros mismos para la comodidad de los otros. Está bien que basta solamente con orar. Esto llevémoslo a nuestro corazón, que pareciera muchas veces que ha llegado al final de nuestra esperanza. Apareces muchas veces no siempre, como la fuente de vida y resurrección, así como nos lo vas a mostrar en el Evangelio del día domingo. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación, en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestros pensamientos y principalmente en las Escrituras, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres, en aquellos que sufren, justamente aquel olvidado que no olvida. Tu palabra nos orienta siempre, a fin que también nosotros podamos ser aquellos discípulos, solamente aquellos discípulos de los que tú quisiste revelar el rostro del Padre. Cada uno de nosotros queremos experimentar
la fuerza de tu resurrección y dar testimonios a otros de que tú eres un rey vivo, un rey que murió por cada uno de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Señor, en este día, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Te pedimos también, Señor, que permitas que la Santísima Virgen María, tú que fuiste el Hijo de María, que nos permitió el Padre revelar su Hijo, revelar la Santísima Trinidad a través de aquella mujer, que nos acompañe ya siempre, en cada día de nuestras vidas, hasta el último día del encuentro contigo, Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. La lectura que vamos a hacer a partir de este momento es la resurrección de Lázaro en la casa de los pobres. En la casa de los pobres Jesús siempre se revela como fuente de vida. Por eso los voy a invitar a que leamos el texto que describe la resurrección de Lázaro. Durante la lectura trata siempre de seguir este grupo con tu mente para que nos hagamos discípulos visibles del acontecimiento. Hombres y mujeres que siguen a Jesús desde Galilea hasta Betania, desde seguir con atención todo cuanto acontece, desde el momento del anuncio de la enfermedad del hermano de Marta y María, y han enviado a Jesús a que se encuentre con él en Galilea, hasta la resurrección de Lázaro. Recordemos que aquí hace un punto de quiebre en el Evangelio de Juan, donde se empieza y se declara, y la misma comunidad joánica empieza a ver en Jesús aquel que es la vida. Recordemos que es la resurrección y la vida. Nuevamente, para que tengamos muy presente en nuestra memoria, en nuestro entendimiento, que a partir de este momento ya pasa de ser la luz del Evangelio a ser la vida y la resurrección. Pero empecemos con la primera lectura del día, la de Ezequiel 37, del 12 al 14. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré los sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Bueno, ahora sigamos con la segunda lectura. Esta segunda lectura, Pablo nos va a hablar en sus cartas a los romanos. Romanos 8, del 8 al 11. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra del Señor. Como vamos a hacer un estudio bíblico, por eso les estoy enunciando las citas a medida como las propone la liturgia. Juan 11, del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba.
Después dijo a sus discípulos: vayámonos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron los discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba era pero de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba era del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos para allá. Entonces Tomás, que por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó María que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo a Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún estoy seguro de que Dios te concederá cuanto lo pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado a un pueblo, sino que estaba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre de que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Lo gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas en las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a la casa de Marta y de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más que empezar a hacer una reflexión, una meditación del misterio de Dios, primero tenemos que conocer qué nos quiso decir el Evangelio de San Juan, que maneja una teología totalmente diferente a Marcos, Lucas y Mateo, a los evangelios sinópticos. Recordemos que Juan hace una teología totalmente diferente porque es mucho más profunda. Él es el que se encarga de hacer la teología más alta, una cristología alta, una cristología descendiente, muy diferente a la de los sinópticos, que hace una cristología ascendiente. Y llega a mostrarnos unos signos en el libro de Juan. Recordemos que la primera parte del libro, que va hasta el capítulo 13, nos habla del libro de la luz. Y después de ahí para allá nos empieza a hablar sobre la gloria de Dios. Después del capítulo 13 es una revelación en la cual solamente es para los discípulos. Y hay que tener eso muy presente para poder comprender este texto bíblico de la resurrección de Lázaro, porque justamente ahora que estábamos haciendo la lectura encontramos varias veces que Jesús nos cuenta sobre la gloria de Dios, pero que al final de este podcast les voy a enfatizar las diferencias o cuál fue la buena nueva que trae Juan de este evangelio, a diferencia de los sinópticos y del Antiguo Testamento, porque él logra hacer un corte en el cual hace que la comunidad cristiana se dé cuenta de que son una comunidad totalmente diferente al pueblo judío, lo cual no descubrieron ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas. Y a través de documentos vamos a intentar hacer una pequeña exégesis para que comprendamos todo este texto, todo este evangelio, para que podamos hacer una hermenéutica adecuada, podamos hacer una meditación adecuada del evangelio para dar respuesta al contexto en el cual estamos viviendo en el momento de hoy, a nuestras vidas. Bueno, nos vamos a empezar a extender para poder comprender el texto que nos están proponiendo el día de hoy. El proceso como combate entre la vida y la muerte, Juan 11:1 al 12:50. Lo que ha sucedido hasta ahora no será ya olvidado. Los planes y las amenazas de la muerte adquieren un carácter definitivo. Sabemos que las realidades humanas, en todas las culturas, en todos los tiempos, si podemos mirar la historia universal, vemos que el hombre a lo que siempre le ha tenido miedo y siempre lo que ha querido vencer es la muerte. Lo vemos en los personajes del cine actual, las películas, y todos tienen una tendencia a querer vencer la muerte. Y vemos que el único que ha podido vencer la muerte ha sido Jesucristo. Tiene algo particular en este texto bíblico, porque Jesús se ha retirado al antiguo territorio de Juan el Bautista, pero largo o corto, el texto no dice nada acerca de ello. Solamente se trata de un periodo intermedio que no detiene la marcha de los sucesos. Jesús sale de nuevo para hacer un signo. Recordemos que los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan son el libro de los signos, ¿cierto? Para que lo tengamos muy presente y vamos, si los que quieran ir anotando, para poder que comprendamos el Evangelio de este domingo. Aquel signo es un signo que deja en la sombra a todos los anteriores, o sea, los deja atrás.
Los sumos sacerdotes y los fariseos convocan oficialmente a una asamblea conforme a las palabras de Caifás. Decide sobre la vida de Jesús. Comienza la última fiesta de la Pascua. Por eso no se nos haga extraño que este evangelio justamente del día domingo esté muy cerca a la Semana Mayor, cuyos primeros sucesos se relatan: la unción en Betania, la entrada real en Jerusalén, la escena de los griegos sobre el significado de la muerte de Jesús y las frases finales de Jesús sobre la fuerza de sus palabras. Consideramos que los capítulos 11 y 12 nuevamente desde una doble perspectiva. Es muy normal esto en Juan, que a veces pretendemos pensar que nos está diciendo algo y no tiene un significado, sino que puede tener muchos significados. Recordemos que es un evangelio muy teológico. En la introducción a cada capítulo ofrecemos los argumentos a favor y en contra de esto, con lo que se describe narrativamente qué posición asume Jesús ante la vida y la muerte. La resurrección de Lázaro, ya muerto, es el significado de la muerte de Jesús, el triunfo de la vida sobre la muerte. Muerte y vida están en juego, pero así lo ve Jesús, no como opuestos. La palabra de Jesús penetra en los dominios de la muerte. Las palabras de Jesús participan de su integrabilidad para hacernos comprender y que entendamos el mensaje de este domingo. Es que Jesús es el mismo Dios, pero es el camino, es la verdad y es la vida. Cuando resucita a Lázaro, lo vuelve a la vida, nos está queriendo decir que Él tiene el dominio de la misma creación. Son estos nuevos aspectos que vamos profundizando para que entendamos esta palabra. Son unos aspectos que confieren un colorido especial. La crisis está en esta fase narrativa. ¿Qué nos quiere decir? Justamente cuando recordemos a Marta, recordemos a su hermana María, la hermana de Lázaro, las hermanas de Lázaro ya estaban en crisis, pues ya no había nada que hacer. Ya no había nada que hacer por su hermano, porque justamente le dicen: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Pero Jesús tiene palabras que todo lo transforman, y él les dice que no se preocupen. Esto está hecho para que conozcamos la gloria de Dios. La gloria de Dios está en la cruz, justamente en el misterio pascual. Pero cuando vemos la gloria de Dios, el rostro de Dios, el rostro del Padre en el Hijo, Jesús nos dice en este mismo evangelio que nos empieza a anunciar, nos pone a pensar desde ya en el camino de la cruz, donde Él logra vencer la muerte. Pero venciendo la muerte, entendemos que es algo que es muy humano, está muy cercano a cada uno de nosotros. Pero también podemos divisar a lo lejos, porque pues falta que lleguen los capítulos de más adelante, el triunfo de Jesús sobre la muerte, que es el mismo triunfo donde el demonio de este mundo pierde todo poder. Ahí es un tema sumamente clave para poder comprender este evangelio. Es un proceso comparable con un combate entre la vida y la muerte. Jesús representa el lado de la vida y es el rey que determina la suerte de la ciudad y de la gente, porque toda la gente tiene puesta su esperanza en aquel Mesías, en aquel que viene a liberar al pueblo. Pero recordemos que no es solamente como piensan los judíos, es que nos abre las puertas del cielo, porque si en los sinópticos que se nos habla tanto del reino de Dios, en el evangelio de Juan nos empiezan a decir que el reino de Dios
es el mismo Jesús. El pueblo ha comprendido esto, pero los conductores del pueblo demuestran hacer una valoración fatal de la situación. La verdad, que es esos conductores que expresan por su boca, como por ejemplo lo que sucedió con Caifás, no penetre en su misma interioridad la supervivencia de un pueblo, la muerte de Jesús, la vida de Jesús a través de su muerte, la mirada a la vida para que todo el pueblo y todos los hijos de Dios, conformes al verdadero programa que comienzan a ponerse en escena. Recordemos que en los sinópticos empezamos a ver el signo del bautismo como el perdón de los pecados, pero en Juan empezamos a ver que a través del bautismo nos hacemos hijos de Dios. Y esto es bueno que lo tengamos claro en esta parte, para poder que comprendamos esta parte, pues lo que es el sentido de la muerte. La muerte y la vida como inicio del proceso. Eso lo vemos más que todo en Juan 11, del 1 al 54. Repito, muerte y vida como inicio de un proceso. Nosotros recordemos que estamos de tránsito por esta vida. Nosotros, aquí no está nuestro último fin. El relato de Lázaro, naturalmente, hay que considerarlo como una unidad literaria. O sea, aquí no se le puede cortar ni quitar ninguna pieza, porque quizás podamos perder el foco. Muchas veces cuando escuchamos que decimos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Eso mismo sucede aquí, estudiando las Sagradas Escrituras. Nosotros todo lo tenemos que leer en unidad para poder comprender el tema. En esas grandes líneas, todo el que lee el Nuevo Testamento y conoce tiene que ver con su riqueza expresiva, el equilibrio de la palabra y hechos y la construcción narrativa que, a pesar de su forma directa, deja espacio para la reflexión. En el marco de tal perspectiva, sin embargo, se suele dejar de lado la escena conclusiva, la deliberación del Sanedrín. Recordemos que en el Sanedrín es donde se decide la muerte de Jesús, pero ni siquiera porque quieran. La muerte de Jesús fue por demostrarle una fidelidad al emperador, al rey, como le queramos decir. Y eso es como parte de la hermenéutica que tenemos que pensar en este mensaje. Si nuestra fidelidad está en el mundo o está en Jesús de Nazaret, en ese Cristo resucitado. Narrativamente esto no se puede hacer. Al contrario, en la construcción del capítulo de esta escena, realmente el punto culminante a la actividad salvadora de Jesús, que se contraponen los cálculos destructivos de los sumos sacerdotes y de los fariseos, aquellos que eran fieles al mundo. La escena concluye con que Jesús nuevamente se retira. Esto lo dice en 11:54, lo que concuerda con el retiro de Jesús en la tierra de Juan el Bautista al comienzo de la escena. El capítulo 10 del 40 al 42. Esto hace que el relato sea realmente una unidad literaria y autónoma. Hasta aquí parece no haber problemas, pero es necesario hacer la pregunta sobre la relación con el texto procedente y siguiente. Tengo la impresión que esto es una nueva unidad literaria que está más unida con los sucesos del capítulo 12 que con los del capítulo del 7 al 10, pero también cabe otra propuesta de la lectura. Recordemos que en Juan se ve mucho esto, los círculos concéntricos. Hay varios círculos concéntricos, como vamos a poner para poder que me entiendan, hay capítulos que dan un sentido y otros capítulos que dan otro sentido, pero que forman diferentes unidades. Pero también cabe otra pregunta de la lectura.
El relato de la resurrección de Lázaro se puede leer como el punto culminante de la serie precedente de acontecimientos: primer consejo, segunda consideración y primera curación, segunda curación y primer retiro de Jesús, segundo retiro de Jesús, etc. Para así empezar la siguiente gran unidad literaria en 1155. Entonces el capítulo 7, versículo del 1 al 11 y 54, los procesos de Jerusalén, y del 1155 al 1942, la tercera fiesta de la Pascua en Jerusalén. Estarían uno junto a otra. Esto es una posibilidad que el lector debe analizar a través de todas las Sagradas Escrituras. Esto tiene que ver, en primer lugar, con la extensión del texto. Surge así bloques tan grandes que dentro de esta gran escritura narrativa hay que ver a su vez cómo se vuelve a dividir el proceso de las unidades literarias menores. Vemos que el proceso del combate entre la vida y la muerte de Juan 11:1 al 12:50 lo podemos comprender mejor, que es el evangelio que estamos propiamente del cual estamos hablando. Esto disminuye el auténtico efecto del texto, una razón claramente suficiente como para que ninguno de los exegetas proponga algo así. Pero más importante para mí es la división que se presenta, este también condicionado por mi valoración de la función narrativa del capítulo 12, porque la fiesta de Lázaro conserva su importante papel hasta lo profundo del capítulo 12. ¿Y por qué? Además es que en el capítulo 12, versículo del 37 al 42, aparece una reflexión bastante extensa del autor. Estamos hablando de Juan, del autor, del hagiógrafo, que al leer el escritor vemos que va dando como un efecto conclusivo de esta parte. Considero mejor que la construcción en dos perspectivas, la de capítulo 11 del 1 al 54 junto al capítulo 11 del 55 al 55 y capítulo 12 al versículo 50. Muerte y vida como unidad de proceso junto a las reacciones ante la muerte de Jesús. Esto no nos debe conducir a eliminar la ambivalencia del texto. Como hemos visto muchas veces, Juan es un autor que relata una historia que hay que leerla muy a diferentes niveles. Recordemos que es como por capas, y va desprendiendo cosas nuevas y va aumentando su intensidad. Todo esto vale también en el plano de la incorporación de grandes unidades narrativas. Juan 11 como comienzo y a la vez final de una unidad literaria, y Juan 12 como final y comienzo de otra unidad literaria. La estructura del texto debemos analizarlo más desde una antropología cristiana. Vamos a ver la parte sociológica, vamos a ver la cultura judía, vamos a ver diferentes contextos para poder que nos adentremos en la palabra, qué nos quiere decir ese texto. Y vamos a ver la estructura del texto. Vamos a hablar del tiempo, el lugar y las personas. Comienza con una escena totalmente nueva, con personajes que hasta el momento no han desempeñado ningún papel, para que evidentemente han sido muy importantes en la vida de Jesús. Recordemos que para Jesús, aquí como pequeña meditación, Él siempre trabajó con aquellos que no tienen importancia. Esto refuerza en los lectores la impresión de que el narrador ha hecho una selección de entre la abundancia de la historia que se podía haber contado sobre Jesús. Un ejemplo típico de esto es la descripción de María como aquella que había ungido los pies del Señor con óleo perfumado y los había secado con sus cabellos. Capítulo 11, versículo 2. De hecho, esto es el resumen de algo
que aunque habría que acontecer, pero que los lectores no saben nada de ello. Para esto se trata naturalmente de un suceso que no ha sido relatado, ya ha acontecido. Entonces esto significa que se destaca la intensidad de su vínculo con Jesús, quien sabe todo lo que ha tenido lugar en esa familia. En efecto, se trata pues de una familia que llama la atención, un hermano con 2 hermanas, sin más parientes, padres, esposa, tampoco habían hijos. Esas personas están exclusivamente por sí mismas allí. Algo que en el Evangelio de Juan sucede también es que en el caso de muchas otras personas. De todos modos, se dice 2 veces que Jesús, el que amaba a esas personas, Marta, María y sobre todo a su amigo Lázaro. Qué bonito recordar también ese texto bíblico, que no hay nadie que ame tanto como aquel que da la vida por sus amigos. Jesús como amigo de la casa, que es incluido en la suerte de esta familia, una relación positiva de la cual tampoco están excluidos los discípulos. Capítulo 11. Lo sorprendente de esta historia es el hecho de que el mundo interno de esta familia representa una alusión directa al gran mundo exterior, el Sanedrín, la ciudad, el país, el pueblo. En el tiempo en que el Evangelio de Juan ha escrito esto, todo resulta menos extraño que para nosotros. Familia y ciudad, o sea, el Estado, son un espejo recíproco. Recordemos, pues es bonito poder entender esto, que muchas veces como nuestro país es el mismo reflejo de nuestras familias. Existe un vínculo interno entre lo que sucede y tiene que suceder en la familia y lo que es la conducción del Estado, de lo que ha hecho o está por hacer. La familia y la ciudad como la cara interior y exterior de la existencia de los ciudadanos. En esta concreta historia de Lázaro, en todo caso, este vínculo se establece y se recorta de dicho marco. Jesús mismo va de un sitio solitario a otro, de más allá del Jordán a Betania, que está a unos 15 estadios de Jerusalén, a la ciudad de Efraín, cerca del desierto. Todos los sitios difíciles de localizar en el mapa de Palestina, pero no que por eso tiene que resultar menos reales para los lectores. Jesús mismo toma la decisión de a dónde ir. El tiempo es menos determinable. La historia se desarrolla en el periodo entre la fiesta de la luz por la dedicación del templo en invierno, esto lo vemos en el capítulo 10, 22 y siguientes, y la fiesta de la Pascua en la primavera, capítulo 11, versículos 55 y siguientes. El día de la visita a la familia de Lázaro está preparado por 2 días de pausa que Jesús hace, después de haber oído de las hermanas de Lázaro que estaba enfermo. Pero esto no dice nada acerca de la duración de la permanencia en el solitario lugar de Betania y de Efraín. De la tranquilidad del retiro surge la palabra de la resurrección, tras la cual Jesús nuevamente se retira a la calma de Efraín. Los cambios de tiempo, lugar y personas están claramente marcados, que en realidad no es ningún problema, como pues se deben separar las unidades literarias. Por decir, el mensaje de las hermanas y la dilatación de Jesús, los discípulos intentando persuadir a Jesús, capítulo 11 del 7 al 16, o el diálogo de Jesús con Marta, capítulo 11 del 17 al 27, o el diálogo de Jesús con María, capítulo 11 del 28 al 37,
o el diálogo o los diálogos ante la tumba en el capítulo 11 del 38 al 44. La reunión del Sanedrín, también tengámoslo presente acá, en el capítulo 11 del 45 al 53, y cuando Jesús se retira a Efraín, cerca del desierto, en el capítulo 11, 54. Si nosotros hacemos la lectura de los diferentes evangelios, sabemos que cuando Jesús se va al desierto, se dedica siempre a la oración, a apartarse del mundo, a encontrarse con su Padre de los cielos. La estructura del relato es entender y no entender. Casi que tendríamos que leer los primeros capítulos del Evangelio de Juan, donde sale la luz para liberarnos de las tinieblas. Recordemos ese texto bíblico. La tensión que en los capítulos anteriores se fue construyendo narrativamente en torno a Jesús tiene que descargarse, porque recordemos que Jesús es la luz que ilumina el mundo. Estoy hablando de los primeros capítulos de Juan. Las amenazas de la muerte son tan reales que influyen en la vida de Jesús, así como el poder de Jesús es tan fuerte que mueve a ponerse en acción. Podemos ver a Marta y a Juan y a María, que al llamado de Jesús corren con prontitud. Los lectores han oído decir que Jesús, que puede entregar su vida y recobrarla, y que su muerte no es un perder la vida, sino la promesa de un futuro con perspectivas infinitas. El relato de Lázaro se entrega con esta contraposición y con estas cuestiones abiertas, sobre todo en la comunicación con los lectores del texto. ¿Es verdad lo que Jesús ha dicho? Nos podemos preguntar. ¿Puede acaso mostrar algo esto? También nos lo podemos preguntar. ¿Qué será del plan de sus opositores? También nos lo podemos preguntar. Por más independiente y autónomo que sea el relato de Lázaro, está a su vez incorporado en la construcción dramática de este libro. El mensaje de las hermanas y la dilatación de Jesús. Vamos a entrarnos en este texto. Juan 11 del 1 al 6. Un hombre estaba enfermo, Lázaro de Betania, la aldea en que vivía María y su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con óleo perfumado y le secó los pies con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. De aquí que las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Al oír Jesús dijo: está enfermo, pero no lo conduce a la muerte, sino que sirve para la gloria de Dios. Recordemos que ya nos empezamos a mover a partir del capítulo 18 empezamos a ver la gloria de Dios, que es donde vemos el misterio pascual, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Quién es el que es glorificado en la cruz? Ahí podemos entender que es la gloria de Dios. Pues Jesús amaba a María, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que éste estaba enfermo, permaneció aún 2 días en el lugar en el que se encontraba. Vamos a hacer pues el pequeño comentario. Todo sigue adelante de la manera más extraña. Lázaro está enfermo. Esto se repite tanto que no hay lector que no pase esto por alto. Como decir, ¿será que Jesús se olvidó de su amigo? ¿Será que lo dejó morir? Popularmente, como decimos nosotros. Jesús está ausente. A pesar de la distancia, las hermanas de Lázaro tratan de establecer contacto. Mandan a un embajador para que hable con él. Señor, mira, aquel
a quien tú amas está enfermo. Capítulo 11:3. Solo se hace un comunicado, no se solicita que venga. O sea, qué impresionante pues esta exégesis, que ni siquiera se le dice que tiene que venir hasta mi casa, con una palabra tuya bastará para sanarme. O sea, es el mismo texto. Solo se hace un comunicado para que no se solicite que venga, solo el mensaje de que Lázaro está enfermo. Incluso su nombre no es mencionado, porque Dios ya nos conoce desde lo más profundo. Ni siquiera en aquel texto, en aquel mensaje, solamente dice, tu amigo está enfermo. Dice, Lázaro está enfermo, no dice, tu amigo está enfermo. Tampoco se había dicho hasta ahora que Jesús amaba a Lázaro. Una frase plena de alusión misteriosa y de una de las más bellas en las cartas epistolares para toda la humanidad. Por lo demás, la respuesta de Jesús no carece de ambivalencia. Jesús prevé los sucesos, que la enfermedad no lo llevará a la muerte, sino a la gloria de Dios y a la gloria del Hijo de Dios. Capítulo 11:4. O sea, muchachos, a veces yo me pongo aquí a meditar, porque tengo que ir meditando y tenemos que ir haciendo una hermenéutica adecuada. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que, pues, si tenemos una fe firme, tenemos que creer en la vida sobrenatural? Pero ¿cuántas veces vemos que una persona muere y se puede llegar a pensar que es que Dios lo ha abandonado? Y solamente nosotros tendremos que morir para poder conocer la gloria de Dios, la gloria del Padre. Esto, en todo caso, lo que Jesús hace saber a todos los oyentes de este relato es la preocupación de las hermanas para alcanzarlo. 2 días más permanece Jesús en el lugar donde estaba, una dilatación cuyo sentido aún no está claro. ¿Por qué nos pone a esperar Jesús? ¿Por qué me pone a esperar nuestro Señor? Esto significa que el relato comienza con unas expectativas de los personajes que no están totalmente clarificadas. Las hermanas no dicen lo que quieren, a pesar que en su corazón ya saben qué es lo que quieren. Pero Dios conoce nuestros corazones, a pesar de que parece que sean ya que Jesús esté presente y que Jesús ciertamente prevé los acontecimientos, pero no dice cuáles son, aunque su respuesta permite suponer que había que tener un buen desenlace. ¿Qué desenlace con Dios? No termina con una glorificación en su Hijo, que no nos esté hablando siempre de nuestra salvación. Es que nuestro mayor triunfo para muchos puede ser nuestro mayor fracaso. Morir nuestro Dios en una cruz para nosotros es nuestra mayor gloria. Frente a la presunción angustiosa está la certeza de un desarrollo positivo. Todos los elementos para un malentendido están presentes ya desde el comienzo. Ahora vamos al diálogo en el que los discípulos intentan persuadir a Jesús. Juan 11 del 7 al 16. Luego dijo a los discípulos: volvamos nuevamente a Judea. Los discípulos le replicaron: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allí? Jesús respondió: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza. Y no tropieza solo porque ve la luz del mundo. Ya recordamos quién es la luz del mundo. O sea, esto es un comentario que yo hago. Pero si uno anda de noche, tropieza. El que anda en las tinieblas, nosotros sabemos quién es el príncipe de las tinieblas. El que anda en las tinieblas tropieza, porque la luz no está en él. Así habló. Luego les dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Es que es más, es casi que un mensaje muy escatológico, recordándonos
el día del juicio final que nos vendrá y nos despertará a todos. Es como ese proceso entre la vida y la muerte, porque es un combate fuertísimo. Entonces le dijeron los discípulos: Señor, si duerme, entonces se curará. Pero Jesús había hablado era de su muerte, mientras que ellos pensaban que él hablaba de dormir normal. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, pues quiero que creáis. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado Didimus, o sea, mellizo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. ¿Será que nosotros sí estamos llamados? ¿Será que ese es nuestro deseo? Después de que vemos que la gloria de Dios está en la muerte, ¿será que vamos a decir las mismas palabras de los discípulos? Vayamos también nosotros a morir con él. En estos dos pequeños diálogos, Jesús mueve a los discípulos a que vayan con él. La iniciativa de parte de Jesús: vayamos a Judea, en 11:7. La pausa en la tierra del bautismo de Juan se ha acabado. Jesús quiere nuevamente ir de viaje junto con sus discípulos, pero primero tiene que superar las dificultades que le crean los discípulos. Ellos lo confrontaron en Judea, y los judíos de la historia anterior, recordemos pues que lo perseguían. No se trata de un viaje normal. Judea es la tierra donde la gente quiso apedrear a Jesús. Capítulo 10, 31 a 39. Llama la atención la diferencia entre este plural en que habla Jesús: vayamos. Él no dice voy. Él siempre nos está invitando. Eso lo dice en el capítulo 11, versículo 7. Y el singular de la respuesta de los discípulos: ¿y quieres ir allí? Particularmente eso lo hacemos nosotros siempre, porque nosotros no pensamos en comunidad. Nosotros siempre hablamos de que es nuestra salvación, nuestra fe, es mi fe, es mi salvación, cuando siempre vamos a necesitar del otro para nuestra salvación. Por el momento, Jesús no ha ganado aún para sí a los discípulos. En su primera observación tampoco lo logra. Jesús admite la interpretación con la que sus discípulos destacan a Judea como la tierra de la muerte, pero, según él, esto es algo todavía demasiado prematuro. Los discípulos todavía no lo comprendían el mensaje. El día tiene 12 horas y mientras hay luz se puede andar. Solo cuando se hace oscuro se corre peligro de caer. Todavía hay tiempo. Las tinieblas no han vencido aún la luz. Ojo, las tinieblas no han vencido aún la luz. Con esto Jesús enlaza también el relato anterior con aquello de que su obra no ha llegado aún y que la luz está en él mismo. Esto lo dice capítulo 8 del 12 al 20 y capítulo 9 versículo 4. También en el capítulo 10 del 11 al 16. Por el momento parece que se detiene el diálogo entre Jesús y sus discípulos. Dos interpretaciones de la realidad se hallan contrapuestas. Interpretaciones que, aunque son totalmente contradictorias, sin embargo se contradicen. Según el narrador, de hecho, comienza totalmente con algo desde el principio. Así les habló y luego les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro amigo, siempre Jesús hablando de comunidad. En el capítulo 11:11, el malentendido ahora es completo. Jesús habla de la muerte como si se tratase de dormir. Los discípulos lo comprenden literalmente y lo usan de argumentos para mantenerse alejados de Judea. Esto obliga a Jesús a hablar abiertamente. Lázaro está muerto. Capítulo 11,
versículo 14. El aspecto más importante parece ser el hecho de que Jesús evidentemente sabe de la muerte de Lázaro, un conocimiento previo que induce a Tomás a hacer su declaración: vamos a morir con él. Capítulo 11, versículo 16. Y que vincula a los oyentes de esta historia, porque el Evangelio es vinculante con todos, y con la respuesta de Jesús a las hermanas y a los oyentes del relato. Capítulo 11, 4. Acerca de la gloria de Dios que viene, y con la dilatación de los 2 días se hizo Jesús. O sea, vamos a poner esto en contexto. 2 días y al tercer día llegó y resucitó a Lázaro. O sea, es una preexistencia de la pasión de Cristo. Antes de que la historia acontezca, Jesús conoce su desarrollo. A él no le acontece nada inesperado. Él sabe lo que sucederá, cuál es el papel en este acontecimiento y cuál será su efecto. Para los oyentes del relato, esto disminuye el efecto de sorpresa, pero ellos también saben más claramente qué es lo que sucede para ellos. Cuando se hace el resultado del malentendido, se puede terminar la conversación, un anuncio del efecto de la presentación de Jesús, la fe de sus discípulos, capítulo 11, 15. La representación de las frases de Jesús, vayamos, también está en el capítulo 11, versículo 15. Y la misteriosa frase conclusiva de Tomás Didymus, que toma el plural nosotros de Jesús, capítulo 11, 16. Vayamos también nosotros a morir juntos con él. ¿Con Lázaro o con Jesús? El diálogo de Jesús con Marta también tiene cosas muy particulares. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, unos 15 estadios de distancia. Muchos judíos habían venido a casa de Marta y de María para consolarla por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús había venido, le salió al encuentro, pero María permaneció en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, entonces mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dice: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. O sea, me parece muy particular cómo en estos personajes bíblicos ya tenían presente la parusía. Jesús le replicó: yo soy la resurrección y la vida. Aquí hago un paréntesis: el yo soy, la resurrección y la vida, tenemos que remitirnos al Antiguo Testamento. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Aquí la comunidad joánica pone estos textos bíblicos para darnos a comprender de que el yo soy, estamos hablando es con Dios. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esto se lo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Crees esto? Marta le respondió: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Todo esto lo vemos en el capítulo 17, del 17 al 27. En algunas frases se cuenta el cambio de la situación. Tiempo, lugar y personas cambian. Jesús constata que Lázaro lleva 4 días en el sepulcro, pero recordemos que Jesús descansó 2 días y al tercer día
llegó o empieza el proceso de encontrarse con su amigo. Al tercer día empieza el proceso, el anuncio en la vida de Lázaro de quién es Jesús, aunque sabemos que ya llevaba 4 días de muerto, ¿cierto? ¿O es que esto la frase final de la escena anterior para mostrar el aspecto de cumplimiento, del preconocimiento de todo lo que poseía Jesús? La Betania de Lázaro es localizada, separada de Jerusalén, 15 estadios, tan cerca de Jerusalén, todo puede salir bien. Todo puede salir bien. A Marta y a María se les mantiene separadas. Marta, la que va inmediatamente hacia Jesús, y María, la que permanece en la casa con los judíos que la consuelan. Jesús está solo con Marta y nuevamente flotan en el aire malentendidos. ¡Ja! No puedo imaginar la cantidad de malentendidos, pues la gente malinterpretando las situaciones en aquella época, obviamente. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces ante la muerte de un familiar, muchas veces podemos llegar a reclamarle a Dios? Esto lo dice el capítulo 11-21. En su primera fase, que es muy bien ahí compararla con la madre de Jesús, que le había dicho a este en el relato de Canaán, no tienen vino. Capítulo 2, versículo 3. Una frase de constatación que no contiene explícitamente ningún deseo, pero que a su vez apela con todo a Jesús. Marta completa con esto, concretamente, pero incluso ahora, yo sé que lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Capítulo 11-22. Esto es dicho así claramente, pero la continuación del diálogo resalta que Marta no sabe bien lo que dice. Si a veces vamos a hablar como la meditación de los evangelios, a veces empezamos a hablar como loros y loros y loros y loros y loros, y empezamos a sacar conclusiones del evangelio sin ni siquiera tener claro qué es el mensaje que nos quería transmitir Jesús. Ella piensa siempre en un tiempo futuro, pero no comprende que ese tiempo ya ha comenzado. Recordemos que con la muerte de Jesús ha empezado el final de los tiempos. Y a veces pensamos que el final de los tiempos es esta vida contemporánea. Claro, hace parte del final de los tiempos, pero empezó desde la muerte de Jesús hasta el momento hasta el día que venga Jesús con todo su reino. El futuro que ella esperaba lo tiene corporalmente delante. Mi hermano resucitará en el último día. La fe de aquel que ve lo que otros no ven. Capítulo 11-24. Ante él, yo soy la resurrección y la vida, del capítulo 11-25. Y el malentendido de Marta es, por eso, de otro rango que el malentendido de Nicodemo, el de la mujer samaritana y el de los discípulos. Todos son malentendidos. Marta no recorta para nada el significado de Jesús. Lo que ella no sabe es que Dios ya está dispuesto a escuchar a Jesús cuando está en juego la muerte, y que Jesús trae el futuro al presente. Jesús la ayuda para poder creer en esto. Lo hace transformando su saber acerca de la resurrección futura en una fe en Él, que en la resurrección y la vida, el saber de Marta se transforma en un creer. O sea, tener claro, una cosa es saber y otra cosa totalmente es creer. ¿Crees esto? Yo creo. Un creer que 2 veces en la declaración de Jesús está relatado con la vida. El creer en Jesús produce vida, porque
vence incluso la muerte. Nos hace la referencia de que a través del creer vamos a vencer la muerte. Espectacular este mensaje. Lo particular de este mensaje es la historia que relata de qué manera deslumbrante Jesús tiene éxito con Marta. Su confesión de Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, da vuelta precisamente a lo que para los judíos en la fiesta de la dedicación del templo había sido la causa de su acusación. Capítulo 10 del 22 al 39. Recordemos que Jesús sustituye el templo, sustituye las fiestas, sustituye la fiesta de la dedicación, de la Pascua, pero muchos no lo entendieron, no comprendieron que Jesús era el Hijo de Dios, compartía esa divinidad con Dios y que Él estaba desde la misma creación. Por eso lo podemos ver en el prólogo, pero bueno, en este momento no estamos hablando del prólogo de San Juan, que está en el capítulo 1. Es también la respuesta exacta a lo que el autor con su libro quiere producir en sus lectores. Capítulo 20-30. Nadie más hace esto literalmente en este mismo sentido, y por eso la respuesta de María es, en cierto sentido, el punto culminante del libro. El punto culminante es que nosotros declaremos nuestra fe de una forma que, según el autor del libro, es la más perfecta. Se resuelve el malentendido entre Jesús y Marta. Y ahí empezamos con el diálogo de Jesús con María, que está en Juan 11 del 28 al 37. Después de estas palabras, ella se fue, llamó a escondidas a su hermana María y le dijo: el maestro está allí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue donde él. Pues Jesús todavía no había llegado al pueblo. Él estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Los discípulos que estaban con María en la casa consolándola vieron que se levantaba rápidamente y salía. Entonces la siguieron, porque pensaban que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde Jesús estaba y le vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, entonces mi hermano no hubiera muerto. Cuando Jesús vio que ella lloraba y que lloraban también los judíos que habían venido con ella, se conmovió interiormente y se turbó. Dijo: ¿dónde le habéis puesto? Y él respondió: Señor, ven y verás. Entonces lloró Jesús. Los judíos decían: mirad cómo le querían. Pero algunos decían: si ha abierto los ojos al ciego, no pudo haber también impedido que Lázaro muriera. O sea, este texto bíblico puede ser hasta perturbador para cada uno de nosotros o esperanzador, porque como a través de los momentos más difíciles Jesús busca o espera de cada uno de nosotros que nosotros busquemos de Él, que busquemos el encuentro con Él, que busquemos en la oración, que busquemos en los momentos, en las circunstancias más difíciles. Es que ¿qué puede ser más difícil para nosotros humanamente que la muerte? Que el mismo Jesús se conmovió y Él lloró. Es que esto puede ser algo tan impresionante. Todas las personas van al encuentro unas con otras. A veces nosotros nos podemos ir a encontrar con cualquiera, pero postergamos el encuentro con Dios. O sea, esto es inadmisible. Marta hacia María o María hacia Jesús, los judíos hacia María, Jesús hacia Lázaro. Se trataba de una auténtica escena de entierro. Las modalidades del encuentro entre María y Jesús se expresan a través de los términos secretamente y rápidamente.
El carácter inmediato dice algo acerca del vínculo entre María y Jesús, al igual que el mensaje que Marta le transmite de parte de Jesús. El Maestro está allí y te llama. Capítulo 11, versículo 28. El carácter secreto induce a los judíos a un error, tal como se ve en la suposición equivocada que hacen en el capítulo 11:31. En el diálogo en sí, en cierto sentido, una repetición que ya había hecho Jesús, dicho entre Jesús y Marta. María dice a las mismas frases que su hermana, aun cuando el acento se encuentra un tanto desplazado. Si hubieras estado aquí, el hermano mío, no, mi hermano, no hubiera muerto. En el capítulo 11:32, la formulación de el hermano de mí es una idea más fuerte que mi hermano. María representa el lado afectivo de la relación. Esto resulta también del resto del colorido emocional que tiene el relato. El caer a los pies de Jesús, eso es una invitación para todos. Caer a los pies de Jesús en el capítulo 11:32 y lamentarse en el capítulo 11:33. De estar rodeado de los judíos que lloran en 11:33, pasa a la realidad de todos, que Jesús capta muy bien en el 11:33. También ve que todos lloran, ve las dificultades de todos, pero todos debemos buscar de Jesús. No sé si el narrador juzga este comportamiento afectivo de María de manera positiva o más negativa que la conducta intelectual de Marta, cuyo diálogo está totalmente regido por el razonamiento de ideas. Por el hecho es que ahora hace reaccionar a Jesús de modo totalmente distinto. Jesús resopla de enfado, se conmueve interiormente, llora, rabia, conmoción y turbación. Capítulo 11:33. Jesús quiere ver nuestra miseria. Jesús quiere ver la tumba de Lázaro y María lo conduce hacia allí. Todos los que han amado a Lázaro están ahora ante el sepulcro y todos están unidos por el enfado y el abatimiento. En esta escena está presente también otro tipo de contacto que la atraviesa totalmente, la relación entre Jesús y los judíos, por el comportamiento de María, cuyo significado ellos no pueden penetrar. Llegan a ocupar la posición de intérpretes que apenas si pueden apreciar la verdad. Y nos hace referencia propiamente a los judíos, cómo ellos pueden llegar a conocer la verdad, pero tratan de acercarse, pero no se penetran en ella, no la complementan a través de la fe. Pero es un proceso que se va produciendo, porque muchos de ellos se vuelven con el tiempo en la comunidad cristiana. Y en esta ubicación permanecen hasta el final de la escena, cuando ven llorar a Jesús. Se dividen en dos grupos. Cuando ven a Jesús, cuando ven derrotado a Jesús, entre comillas, humanamente. Recordamos que cuando Jesús muere, muchos se apartan de él. Cuando Jesús les dice que hay que renunciar, muchos se apartan de él. Cuando ven llorar a Jesús, se dividen en dos grupos. La mayoría, en griego dice los judíos, hace una interpretación positiva y vinculan el comportamiento de Jesús con la realidad del relato. Jesús ama a Lázaro. Una minoría, algunos entre ellos, de capítulo 11:37, hacen una interpretación negativa y vinculan a Jesús con el pasado. Pero si él pudo abrir los ojos del ciego del nacimiento, ¿por qué no se preocupó de que Lázaro no muriera? Imagínense, eso es casi que el famoso texto de la tentación. Es que si eres el Hijo de Dios, lánzate. Vuelvo y le repito, Jesús ante sus ojos ha fracasado como un dramaturgo.
un deja de reproches que el autor pondera de modo negativo. Y ahí se empiezan los diálogos alrededor de la tumba, alrededor del sepulcro de Lázaro. Esto lo vemos ya en Juan 11, del 38 al 44. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva que estaba cerrada con una piedra. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le replica: Señor, ya huele mal, es que es cuarto día de su muerte. Jesús le dice: no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios. Repito, la gloria de Dios, para que lo tengamos muy presente. Quitaron pues la piedra. Jesús levantó sus ojos y dijo, imaginen la comunicación con el Padre: Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. Ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de la multitud que me rodea, pues ellos tienen que creer que tú me has enviado. O sea que la muerte de Lázaro es otro signo más. Ahora al final les voy a hacer un pequeño relato de los 7 signos que se ven en el Evangelio de Juan. Después de decir esto, llamó con fuerte voz: Lázaro, ven afuera. Y el muerto salió afuera, atado de pies y de manos con vendas, y su rostro estaba cubierto con un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle andar. Esto lo vemos del capítulo 11, del versículo 38 al 44. Hay que destacar que incluso en la escena más importante de la historia se relata mediante un diálogo, mediante diálogos. Es una especial peculiaridad del autor que ya habíamos encontrado antes, pero que aquí sigue siendo algo que sorprende. En el versículo 38 describe el cambio de escena. La vinculación entre las escenas es doble. En lo exterior, Jesús lleva adelante su propósito de ver el sepulcro, en 11:34, y en lo interior está conmovido, pero la conmoción ahora es distinta. Jesús se estremece de emoción porque algunos lo han cuestionado en su posición de quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. En 11:37, ante ellos no se contiene más, están tan cerrados como lápidas de tumba. O sea que está hablando de que son como aquellos sepulcros blanqueados. O sea, Jesús literalmente, como conoce nuestros pensamientos, quizás lo que más lo llevó hacia llenarse de rabia, pues aparte de llorar por su amigo, llenarse de rabia, es ver cómo los judíos lo cuestionan. Siguen luego los diálogos. En este caso se tratan de 3 subescenas. En el capítulo 11 del 39 al 40, Jesús y Marta, la ejecución de la orden de Jesús de mover la lápida o la piedra se dilataba por un breve intercambio de palabras entre Jesús y Marta. Marta representa al difunto, al menos así se la presenta, como hermana del difunto, que recurre a lo que ya había dicho el narrador. Lázaro yacía hace 4 días en el sepulcro, pero ella deja de oír también las consecuencias de ello. Huele mal. Eso lo dice en 11:39. Jesús coincide con esto. Al oler mal del cadáver, él contrapone el ver la gloria de Dios. En 11:40. La frase de Jesús: no te ha dicho que tú, si crees, verás la gloria de Dios. Es una pregunta. No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Suscita en la exégesis reacciones opuestas. Un número de exégetas da razón a Jesús partiendo de la idea general de que Jesús, en la perspectiva del narrador, siempre recibe una valoración positiva. Se dice: el lector, introducido solo en una parte de la conversación entre Jesús y Marta, que aunque no había sido relatada,
Marta, en otro puntico sería, Marta ya desde el comienzo no ha entendido bien quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer. Desde el comienzo ha evidenciado un déficit de fe, y esto lo que ahora le vuelve a observar es en Jesús para aumentar su fe. O sea, muchas veces tenemos que ver para creer. Jesús no ha dicho directamente a Marta que ella puede ver la gloria de Dios, sino que más bien se lo dijo fue a los discípulos, como reacción frente al mensaje de las hermanas, en 11:4, o más directamente aún a sus discípulos al final del diálogo, en el que pretende persuadirlos, en 11:15. María pudo haber sabido esto. O sea, Jesús llega a enfrentarlos con mucho amor, con mucha delicadeza, pero él ya sabía todos cómo estaban pensando y los invita a creer, aunque usted sabe que los judíos terminan cuestionándolo. Según otra interpretación que yo prefiero, porque no puedo considerarla equivocada al pensar qué hacer que Marta, como relata el 11 del 17 al 27, al contrario, pienso que ella se revela como la teóloga entre los discípulos. Se asume que la frase de Jesús en 11:40 opera un quiebre en la narración. La respuesta a la pregunta de Jesús: ¿no te he dicho que tú, si crees, verás la gloria de Dios? Es habitualmente no. Jesús deja a Marta de tal modo de lado que esto no concuerda con lo que ha sucedido entre los dos en el capítulo 11 al 17 al 27 y lo que habría de acontecer de nuevo en el relato. Luego Jesús dice a su Padre: yo sé que tú siempre me escuchas. 11:22. Jesús dice que Marta no le ha prestado bien atención, pero ahora él mismo ha oído bien. Bueno, seguimos con capítulo 11 del 41 al 42, donde nos habla de que nos habla Jesús y su Padre. Por primera vez en el relato se muestra a Jesús como alguien que habla directamente a su Padre. Es una comunicación directa que ciertamente ha sido preparada en el relato anterior, por lo que el ciego de nacimiento en 9:31 y Marta 11:22 han dicho de Jesús, pero que hasta ahora no había encontrado ninguna expresión literaria. Esto sucede ahora en frases que asemejan a declaraciones bastante pálidas, pero dejando de lado esto, quieren ser el centro y punto culminante del relato. Al comenzar a ser visible que el Padre escucha a Jesús y que el Padre hace lo que Jesús le pide, surge para los presentes, o sea, nosotros los oyentes, la posibilidad de que puedan creer que Jesús ha sido enviado al mundo por el Padre Divino como embajador. Ahora se cumple lo que en 11:4 se había previsto de Jesús, lo que Marta en 11:22 ya había y que fue declarado por ella en 11:27 como una confesión. Jesús mismo no tiene necesidad de esta prueba, pero habla fuertemente de que sea audible para los presentes. También en el punto culminante de la narración subsiste la diferencia entre la relación de Jesús y el Padre, por un lado, y entre la multitud y Dios, y por otro. Solo entre Jesús y su Padre se excluye totalmente toda la posibilidad de malentendido. En todos los demás vínculos, la incomprensión amenaza como un peligro constante. Ya empezamos a hablar sobre Jesús y Lázaro, en el capítulo 11, del 43 al 44. Finalmente se le dirige la palabra a Lázaro, rugiendo, o sea, dice una palabra con mucha fuerza. Cuando se habla a muertos, hay que despertarlos del sueño profundo. Y este muerto oye. Ahora se cumple lo que Jesús había profetizado en 5:25. Llega la hora y ya está aquí. En los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios,
y los que oigan vivirán. Como muerto, atado de pies y de manos, con un sudario sobre la cabeza, Lázaro sale afuera. Es en el único relato que se escucha a Jesús sin hacer ningún comentario acerca de la ejecución de la última orden de Jesús de liberar del sudario al muerto fuera del sepulcro y permitirle andar. No se dice nada más. Desde el punto de vista narrativo, esto es una idea brillante, porque ahora el relato termina de manera tan abierta que sorprende a todos los lectores. Sí, yo digo, ¿qué más uno tiene que decir cuando uno ve a alguien que está muerto y camina? Yo creo que no había necesidad ni siquiera de hacer algún tipo de comentario. A disgusto, comprenden que el relato no trata de Lázaro, sino de la gloria de Dios y de la honra de que allí se irradia sobre el Hijo. Imagínense, este relato, si ya vamos muy adelante en comprender este relato bíblico, podemos entender que nos está hablando propiamente. El centro de este relato no es Lázaro. El centro de este relato es la gloria de Dios. Podemos ver que ya en Juan 11, del 45 al 53, ya empezamos a hablar de la reunión del Sanedrín. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María y que habían visto lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y le contaron lo que había hecho. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del Consejo Supremo y decían: ¿qué tenemos que hacer? Este hombre hace muchos signos. Recordemos que el Mesías se le iba a conocer por muchos signos, pero ellos no lo querían reconocer porque ¿cómo era posible un Dios que estuviera con los pobres, con los más necesitados, que nos pide la fraternidad, que no, es más, en Juan se nos habla mucho de los judíos antitemplo, que terminan siendo más tarde parte de la comunidad de Juan, como ellos viven una conversión, si se puede decir, pero se dan cuenta que para estar bien con Dios tengo que estar bien con el hermano, y a veces nosotros en la actualidad no hemos podido comprender eso. Y ellos inmediatamente, los judíos, se preguntan: si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos quitarán los lugares sagrados y al pueblo. Nos está hablando propiamente que nosotros nos gustan los mejores lugares, las mejores posiciones, nos gusta el estrato social, nos gusta, pero no queremos renunciar. O ustedes, ¿cómo ven a los sacerdotes judíos? Y uno de ellos, Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no entendéis nada, vosotros no tenéis en cuenta que es mejor para vosotros que un solo hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo sucumba. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo como profecía que Jesús iba a morir por el pueblo, pero él tenía que morir no solo por el pueblo, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Desde ese día decidieron darle muerte. La reunión de los hijos dispersos, recordemos que el pueblo judío ya había sufrido muchos tiempos, había sido esclavo por mucho tiempo ante varios imperios y ya vivían el tiempo de la diáspora. Era que había muchos judíos que estaban fuera de Palestina y de Israel, que vivían ya en regiones apartadas, y ellos conocían la profecía de que si moría el Mesías, aquí lo dice claramente, lo voy a leer, pero tenía que morir no solo
por el hombre, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y como los judíos siempre sabían que el pueblo de Dios era el pueblo judío, era reunir nuevamente el pueblo. El pasaje sobre el Sanedrín ubica nuevamente el relato sobre Lázaro en el contexto de la narración principal, la decisión definitiva que Jesús debe ser matado, y esa decisión fue tomada. Estamos de regreso nuevamente en Judea como la tierra de la muerte. La escena enlaza directamente con el resto del primer encuentro de los sumos sacerdotes y escribas. Nos remitimos al capítulo 7 del 32 al 45 y versículo 52. Jesús debe ser quitado del camino. Ahí encontramos nuevamente la configuración la configuración y entenderlo a través del texto que estamos viendo en este momento del Sanedrín. El relato de la reunión misma se introduce con una acción de los judíos. De nuevo hay dos grupos contrapuestos. ¿Qué grupo seremos nosotros, por Dios? Como modelo de dos actividades posibles frente a Jesús. Se puede creer en Jesús o se puede ir donde los fariseos. Es llamativo que nuevamente la mayoría, muchos de los judíos en 11:45, reaccionan de manera positiva y que solo una minoría, o sea, algunos de ellos en 11:46, actúan en perjuicio de Jesús. Parece como si ahora se produjera una cierta oposición entre el pueblo y la autoridad. También dentro del Sanedrín se puede hablar de una división, los sumos sacerdotes y los fariseos, que no saben qué hacer, y el sumo sacerdote Caifás, que toma cartas activas en el desarrollo del acontecimiento y procura a toda costa se mantenga el poder sobre el pueblo. En este sentido hay que hablar de un clímax que va desde lo muy positivo, o sea, los judíos creyentes en Jesús, pasando por la inseguridad, ¿qué tenemos que hacer?, hasta los planes de la muerte de Caifás. Y en el final de aquel texto de 11 del 51 al 52, el autor invierte totalmente el clímax. Retornando a la sucesión misma del Sanedrín, los fariseos y los sumos sacerdotes son presentados como personas que ya no saben qué hacer, ya confundidos en un futuro en el que por la fe en Jesús podían ser movidos de su actual posición de poder. Es más, aquí uno concluye que Jesús lo terminan matando, es porque ninguno quiere renunciar a su comodidad. Todos pensamos que estar bien en una casa, estar bien en un lugar, tener un estrato social, cuando otras personas están sufriendo en el mundo, eso no es la vida real de un cristiano. Esto es lo que los conduce a una indecisión que tenemos que hacer. Caifás es el único representante de la oposición. Él sabe de una solución para el problema. Es mejor que un hombre muera, pero por todo un pueblo, a que el pueblo perezca. Esto lo dice en el 11:50. Él coincide con el análisis político del otro partido. Existe el peligro de que todos lleguen a creer en Jesús y que por eso los romanos vengan y les quiten a ellos todas sus posiciones en el pueblo. La muerte de Jesús debe poner fin a todo esto. Ellos no deben creer, los romanos no deben venir, el pueblo no debe perderse. Que aquí hay un juego de malos entendidos, lo entiende todo el que lea esta historia. La frase conclusiva, la frase bien fuertemente. El futuro parece totalmente distinto en el plano de la comunicación de los personajes dentro del relato. Los oyentes son introducidos,
primera y momentáneamente en la oposición política de los conductores del pueblo, que ellos están preocupados solo de sus posiciones del poder y que incluso están dispuestos a sacrificar a cualquiera. Recordemos que también la muerte de Jesús fue por un problema político. Era poder sostener el poder en el pueblo, y nos hace pensar a lo que estamos viviendo en estos momentos. Están muriendo niños, abuelitos, hay gente en el campo que está sufriendo, gente que está muriendo de hambre, hay gente que no tiene la oportunidad de estudiar, hay gente que le negamos un pan y todo se lo achacamos al Estado. Y si supiera que nosotros también hacemos parte del Estado. Recordemos que ahora inicialmente les dije que el Estado es un reflejo de lo que es la familia. En la pasión se harán visibles las consecuencias de esta actitud, pero ahora solo está a la vista que le condenan y su condena es injustificada. Por eso vamos a empezar con Jesús. Se retira de Efraín cerca del desierto. Esto lo dice en Juan 11:54. Desde entonces Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana del desierto, a un lugar de nombre Efraín. Allí permaneció con sus discípulos. Esto está en capítulo 11, versículo 54. Vamos a ver qué nos dice. Las frases finales del relato describen el efecto de la decisión del Sanedrín sobre Jesús y sus discípulos. Ojo, hay que poner ojo. Jesús y sus discípulos, o sea, la condena era para todos, o sea, la persecución empezaba para todos. O sea, vuelvo y repito, la frase final del relato describe el efecto de la decisión del Sanedrín sobre Jesús y sus discípulos. Estamos dispuestos a sufrir aquella persecución, el que se retira a un lugar junto al desierto, esto es, en soledad, y los discípulos lo siguen. Distinto que en el capítulo 10 del 40 al 41 no se habla ahora aquí de la afluencia de gentes. Jesús se ha sustraído de la vida pública. Por primera vez en el relato, Jesús está solo con sus discípulos por un largo tiempo. Estas posiciones narrativas, la decisión del Sanedrín de matar a Jesús, es el nuevo hecho narrativo y determina la continuación del relato. Pero hay que observar que esta decisión de muerte está esencialmente unida al acto vivificador de Jesús. Al acuerdo de muerte del Sanedrín se contrapone la demostración del poder de Jesús sobre el reino de la muerte. Entre los dos periodos de calma, el retiro en la tierra de Juan y el retiro en la zona desértica cercana a Efraín, ha resonado la voz de Jesús, un bramiento poderoso que ha hecho salir a Lázaro de su sepulcro. Cuando estamos en ese silencio, cuando estamos entrados en oración, cuando estamos posiblemente en esa mortificación, cuando estamos totalmente en comunicación con Dios, podemos tener una fuerza impresionante, y esa es la fuerza de Dios. Los oyentes del relato saben ahora que estamos muy lejos de llegar al influjo de Jesús. Aclaraciones teológicas del texto. Esto es bueno tenerlo muy presente. Es un Dios de los vivientes. Algunas frases interrumpen el carácter narrativo de la historia contada. Algo típico de este relato concreto es que son pocos dichos o dichas frases se le pueden precisar muy tarde. También es claro que depende unas de otras, o sea, siempre va a haber una relación entre un texto y otro. En el capítulo 11, versículo 4, esta enfermedad no conduce a la muerte, sino que sirve a la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado.
La resurrección de Lázaro por Jesús está en la relación con la gloria de Dios y de aquí con la honra del Hijo del Padre. Quien quiera glorificar a Dios debe glorificar a Jesús. Pero si quiere glorificar a Jesús, debe encontrarlo en su hermano. A veces se nos olvida que el mayor acto de renuncia y que la cruz está en el relato del lavatorio de los pies. Solamente recordamos de la cruz de Jesús en la última cena, pero Jesús, ¿qué hace? Jesucristo, lo primero que hace es el servicio por los más necesitados, por el que huele mal, como Lázaro, por el que lo ha perdido todo, por el desconsolado. Primero hay que estar en paz con Dios para poder encontrarnos con Jesús. Y esto quizás es un tema que hemos pasado de largo. Antes de la cruz, antes de la última cena en la Eucaristía, primero había que lavarle los pies a nuestros hermanos. Es decir, las personas que estaban presentes en el suceso en torno a la resurrección no están presentes en una mejor posición posterior oyendo este relato. Ellos han visto que el cadáver de Lázaro salió del sepulcro, pero esto no es el ver pleno, solamente cuando en esto y a través de esto se ha observado una visión de la gloria de Dios y el Hijo de Dios. Se ha visto realmente lo que ha sucedido. Bueno, después de haber hecho este trabajo de conocer las escrituras a profundidad, o por lo menos lo que yo considero a profundidad, les dije que al final les iba a hablar sobre un poco la diferencia del Evangelio de Juan con el Evangelio sinóptico y por qué hay una gran diferencia. Primero que todo, vamos a hablar, los sinópticos mencionan 28 milagros distintos. Juan apenas menciona 7 y los llama los signos. De estos 7, apenas 3 se encuentran en los sinópticos. Los otros 4 son exclusivos de Juan. Los milagros de Juan son las bodas de Canaán, Juan capítulo 2 del 1 al 11, la curación del paralítico en la piscina de Siloé, Juan 5 del 1 al 9, la curación del ciego del nacimiento, Juan 9 del 1 al 7, la resurrección de Lázaro, Juan 11 del 1 al 44. En el modo como describen estos signos, Juan hace más que constatar simplemente milagros. Él amplía y hace de modo que ellos puedan manifestar a Jesús como la revelación del Padre. El Evangelio de Juan trata de clarificar la frase de Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando colocamos a contraluz la fotografía de Jesús hecha por el Evangelio de Juan, vemos el rostro del Padre. Por eso nosotros hablamos de la exaltación del Padre como se habla en Pablo, en las cartas de Pablo, ¿cierto? Pero la exaltación de la gloria de Dios está en Juan. La narración de la resurrección de Lázaro es un conjunto en el Evangelio de Juan. El esquema de los 7 signos, pues ya les hablé de los 7 signos, y sabemos que la última parte del libro de Juan, que se llama el libro de la hora o de la glorificación de Jesús, podemos entender este tema. Los 7 milagros son 7 prefiguraciones de la glorificación de Jesús que acontecerá en la hora de la pasión, muerte y resurrección. Cada signo simboliza
un aspecto del significado de la pasión, muerte y resurrección de Jesús para nuestra vida, y es meditando día y noche a través de esta lección que estamos haciendo, que vamos a comprender una lectura muy orante para poder descubrir el significado del contexto de estas palabras, que son la luz para nuestra vida. La resurrección de Lázaro, el séptimo signo, abre el camino para la llegada de la hora de la glorificación, que viene a través de la muerte. En Juan 12, versículo 23, y en Juan 17:1. Una de las causas de la condena de Jesús será la resurrección de Lázaro. Juan 11:50 y Juan 12:10. Así el séptimo signo será para manifestar la gloria de Dios. Juan 11:4. Esta enfermedad no es de muerte, sino para la glorificación de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11:4. Los discípulos no pudieron entender. Juan 11 del 6 al 8. Pero aunque no lo entendieron, están dispuestos a andar y morir con Jesús. Juan 11:16. La comprensión es poca, pero la fe es justa. Qué hermoso es conocer sobre la resurrección de Lázaro. Recordemos que Betania significa casa de los pobres. Allí todo sucede. Un pueblecito a los pies del monte de los Olivos, vecino de Jerusalén. En esta narración, la familia de Lázaro, en donde Jesús le gustaba hospedarse, es el espejo de la comunidad del discípulo amado del final del primer siglo, espejo también de nuestras comunidades. Marta quiere decir señora, coordinadora, o una mujer que coordinaba la comunidad. Lázaro significa Dios ayuda, la comunidad pobre que todo lo espera de Dios. María significa amada de Yahvé, imagen de la comunidad. La narración de la resurrección de Lázaro quiere comunicarte esta certeza. Jesús lleva la vida a la comunidad de los pobres, el que es fuente de la vida para los que creen en Él. Entonces nos quiere decir de que Jesús habita en la casa de los pobres. Entre la vida y la muerte, Lázaro ha muerto. Muchos judíos están en casa de Marta y María para consolarla por la pérdida del hermano. Los representantes de la antigua alianza no tratan la vida nueva, apenas consuelan. Jesús es el que trata la vida, el que trae y trata la vida nueva. En el Evangelio de Juan, los judíos son también los adversarios que quieren matar a Jesús. En Juan 10:31. Así que por una parte, la amenaza de muerte contra Jesús de la gloria, Jesús que llega para vencer la muerte. Esto es el contexto de la vida y muerte como se realiza el séptimo signo de la resurrección de Lázaro, la victoria sobre la muerte. Dos modos de creer en la resurrección. El punto central es el confrontamiento entre el antiguo modo de creer en la resurrección, que solo tiene lugar en el final de los tiempos, y la nueva traída por Jesús, que desde ahora vence a la muerte. Marta, los fariseos y la mayoría del pueblo creían en la resurrección. Creían, pero no estaba totalmente revelada, porque era fe en una resurrección que sucedería solo al final de los tiempos y no en la resurrección presente de la historia, que es ahora. Nosotros todos tenemos que resucitar en Cristo, resucitar nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, nuestros empleos, nuestros trabajos. Nuestra fe tiene que resucitar. Nuestra esperanza, a pesar de que pasamos por momentos difíciles, en gobierno que de pronto no nos conviene o que vemos que las cosas no, pero quizás tenemos que pasar por esa muerte, por ese momento difícil, para resucitar en la gloria de Dios, en la gloria del Padre, aquella que nos renueva la vida. Falta hacer un salto, y ese salto lo tiene que ser un salto de confianza cada uno de nosotros para que la resurrección de Jesús nos aparezca. La profesión de fe en Jesús es una profesión de fe en la vida. Jesús reta a Marta para que haga ese salto. No basta en creer en la resurrección que tendrá lugar al final de los tiempos, sino que se debe creer en la resurrección que está presente hoy en la persona de Jesús y en los que creen en Él.
Sobre esto la muerte no tiene ningún poder, sobre él no tiene ningún poder, la muerte no tiene poder porque Jesús venció la muerte, porque así lo quiso el Padre, porque Jesús es la resurrección y la vida. Por tanto, Marta, aunque sin ver el signo concreto de la resurrección de Lázaro, confiesa su fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. El Cristo, recordemos que significa el ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que debe venir al mundo. Humano, muy humano, igual que nosotros y en todo momento, con dificultades y problemas, caminando en burro, en bus, con hambre, con sed, pero siempre en oración y con el Padre. Después de la profesión de Padre, Marta va a llamar a María, su hermana. María va al encuentro de Jesús, que ya se halla en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Ella repite la misma frase de Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. María llora y todos lloran. Jesús se conmueve cuando los pobres lloran. Jesús se emociona y llora. Cuando los pobres lloran, Jesús se emociona y llora. Ante el llanto de Jesús, los otros concluyen: ve cómo lo amaba. Esa es la característica de las comunidades del discípulo amado, el amor mutuo entre Jesús y los miembros de la comunidad. Algunos todavía no creen y dudan. No puede este que ha abierto los ojos del cielo hacer que Lázaro no muera. Así es como Juan acentúa la humanidad de Jesús contra aquellos que al final del primer siglo espiritualizan la fe y niegan la humanidad de Jesús. Muchas veces vemos como hay personas que en este momento son sumamente, entre comillas, espirituales, donde solamente piensan en la fe del templo, donde solamente piensan en todo lo místico, eso tan místico que nos está haciendo llegar a muchos de la iglesia, nuevamente a las dificultades de los primeros siglos de la iglesia. Un misticismo que nos está haciendo llegar a un gnosticismo, al desprecio de la parte física de la humanidad, solamente por creer en la parte sobrenatural. Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Verdadero Dios desde la parte espiritual y verdadero hombre porque también es humano. O sea, no podemos despreciar la vida humana, no podemos despreciar el cuerpo humano, no podemos despreciar la naturaleza. Y a cada uno de nosotros nos va a tocar quitar esa piedra para que Dios nos devuelva la vida. Jesús ha ordenado a Marta de que quiten la piedra, pero ella solamente se preocupa de que han pasado 4 días y que huele mal. Una vez más Jesús la desafía, llamándola de nuevo a una fe en la resurrección, que es ahora como un signo de la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra ante el sepulcro ya abierto y ante la incredulidad de las personas. Jesús se dirige al Padre. En su plegaria, ante todo, da las gracias al Padre. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. El Padre de Jesús es el mismo Dios que siempre escucha el grito del pobre. Jesús conoce al Padre y confía en Él. Jesús estuvo desde la creación en Él, pero ahora le pide un signo a causa de la muchedumbre que lo rodea, a fin de que muchos puedan creer. A veces los milagros no son nada más que signos para que nosotros podamos creer. Jesús es el enviado del Padre. Después grita en alta voz: Lázaro, sal fuera. Lázaro salió afuera. Es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la fe sobre la incredulidad. Un agricultor del interior de Brasil hizo el siguiente comentario: a nosotros nos toca remover la piedra y así Dios resucitará la comunidad. Hay gente que no quiere remover la piedra y por esto en su comunidad ya no hay vida. Este evangelio, aunque ha sido muy bien elaborado,
por la comunidad de Juan por Juan. Tuvo varios trastoques, varias interpolaciones, traspapelaciones en los mismos capítulos, pero es muy claro en su mensaje. El libro de Juan se divide en dos partes. Uno que va del capítulo 1 hasta el capítulo 11, terminando el 12, que nosotros hablamos que es el libro de la luz, donde se nos habla yo soy la luz, donde nos habla las tinieblas, donde nos habla, bueno. Y luego, más adelante, se nos empieza a hablar de la gloria de Dios. Yo creo que fue más que evidente en este texto. Por eso vamos a poner un pequeño ejemplo. Por eso en este evangelio, si Dios en Juan 13:32, si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y lo glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tendrá tiempo y voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Esto digo también ahora a ustedes. Simón Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Jesucristo le respondió: a donde voy yo no pueden seguirme ahora, me seguirán más tarde. Pedro le dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Y yo daría hasta mi vida por ti. O sea, es un tema que el Señor ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros, porque quiere que nosotros seamos liberados del pecado de la muerte, de que así como Lázaro tenemos que ir visualizando qué es lo que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas, de transformar, de cambiar, de vivir en comunidad, de vivir en familia. El reconocimiento de Jesús como Dios, así como lo vemos por ejemplo en San Juan 10:30, yo y el Padre somos uno solo. O en San Juan 17:11, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que seas uno con nosotros. O sea, nos está hablando de que nosotros tenemos que ser uno con Cristo. San Pablo nos decía que no es Cristo que vive en mí, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Pero ¿qué significa que Jesús vive en mí? Es sencillo, y esto es conclusivo: es amar con el amor de Dios, es vivir en comunión con Dios. ¿Qué es la comunión? La comunión no es solamente partir el pan y quien come mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre. Pues eso lo sabemos. Pero ¿qué es estar en comunión? En comunión es lo que hizo Jesús. Antes de repartir el pan, primero le lavó los pies a todos sus discípulos. Primero es el servicio, primero la preocupación por renunciar a sí mismo. Hay personas que huelen feo, hay personas que tienen heridas abiertas, hay personas con dificultades ahora psicológicas, mentales. Si quieres la comunión con el Padre, entrégate al servicio. Y no me imagino si hoy en día, en pleno siglo XXI, lavarle los pies a alguien de pronto no sea un acto fácil para nadie. ¿Cómo habrá sido hace 2000 años? Uñas enterradas, yo qué sé, no me imagino cómo puede ser la situación. Pero eso no es renunciar a sí mismo por el otro. Esa es la realidad de entender cuál es el amor de Dios en los otros. ¿Cómo voy a amar a Dios si no amo a mi hermano a quien conozco? ¿Cómo voy a amar a Dios a quien no veo? O sea, es muy complejo el tema, pero dentro de sus corazones espero que esta meditación, este trabajo les sirva de algo. Llévenlo a su corazón, que a través de todo este audio hayan cerrado sus ojos
y se hayan podido transportar y ser unos testigos oculares de la vida de Jesús, del verdadero mensaje